Como todos los lunes, un amigo nos da a conocer una charla importante para todos nosotros y esta vez no hace la excepción. Don Oscar Torres Wild de la comunidad Bahá'í de Panamá nos va a deleitar con su tema La mística de la susceptibilidad espiritual. Querido amigo, muy buenas tardes. Bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor, y muy buenas tardes a todos los amigos. Buenas tardes, don Oscar. Y voy a tratar de entrar, creo que Víctor compartió conmigo la pantalla, así que voy a ver si podemos entrar a nuestras diapositivas. Ok. Ahí. Ahí. Bueno, me merezco un chocolate. Sí, Bueno, amigos, este es un tema que es muy especial. Posiblemente algunos ya lo han estudiado, ya lo han mirado, y posiblemente este enfoque de comprensión de este tema sea muy particular, ¿no? Sin embargo, he tratado de apoyarme para la comprensión del tema, he tratado de apoyarme tanto en los escritos bahá'ís como en las investigaciones en educación, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo se va desarrollando el tema y voy a tocar aspectos de la educación y voy a tocar obviamente el enfoque Bahá'í directamente con las citas, ¿no? Cada que tengo una cita para poder tener un poquito más de tiempo, la cita está con la referencia bibliográfica en la parte de abajo. Así, por ejemplo, esta cita con la que comenzamos, determinando que en el ser humano existen dos naturalezas, ¿no? Su naturaleza superior o espiritual y la naturaleza inferior o material. Con una se acerca a Dios, con la otra vive para el mundo. Entonces, quiero enmarcar este campo de la mística, de la susceptibilidad espiritual, quiero enmarcar en el hecho de que tenemos esta doble naturaleza, ¿no? Y hemos aprendido por los escritos bahá'ís, y en particular aquí Abdul Bahá, en el libro La Sabiduría de Abdul Bahá, página 69, nos está indicando esta cita. De aquí en adelante no voy a mencionar la referencia bibliográfica, pero si ustedes les llama la atención porque hay referencias bibliográficas un poco largas, ¿no? Entonces, si le llama la atención la cita y quiere la referencia bibliográfica, pues yo se las puedo pasar. Así como poder compartir todo el tema, todas estas diapositivas con cualquiera que tenga interés en seguir la investigación, porque este es un proceso que se inicia con una investigación y después se va entendiendo otras cosas conforme los amigos también van aportando. Entonces, este aspecto de la mística tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? Entonces voy a tocar muchas cosas de la parte espiritual. Y tenemos que definir desde el punto de vista de la psicología lo que es la susceptibilidad. Entonces, primero definimos esta doble naturaleza del ser humano. Ahí tienen la cita, por ejemplo, esta es del Kitab i-Gan, página 81, y así sucesivamente vendrán otras, ¿no? Esta doble naturaleza indica en la cita, si llegas a lograr una gota de las cristalinas aguas del conocimiento divino, fácilmente te darías cuenta de que la verdadera vida no es la vida de la carne, sino la vida del espíritu. Aquí podemos mirar que si llegaras a lograr una gota de las cristalinas aguas del conocimiento, o sea que lo que conocemos posiblemente es muy poco, ¿no? Y algunos eruditos han logrado esta pequeña gota, ¿no?, del conocimiento.
Entonces ahí uno se da cuenta que la verdadera vida no es la vida de la carne, sino la vida del espíritu. Entonces partimos de la doble naturaleza, de la comprensión de que hay una naturaleza espiritual. Y ahí es donde entramos en la parte de la psicología, que nos habla de la susceptibilidad. Y nos dice que es una condición de tener predisposición, o sea, estamos predispuestos a algo que nos va a influenciar, ¿no? O somos sensibles a ser particularmente receptivos. Algo que viene de afuera, vamos a ser receptivos a elementos que se nos vienen encima del exterior. Exterior implica no necesariamente la naturaleza que nos rodea, sino también en nuestra naturaleza espiritual, algo que viene de Dios, algo que viene del Creador. Entonces, al entrar en la comprensión de la doble naturaleza del ser humano, tenemos que jugar este papel de entender la naturaleza material al tiempo que entendemos la naturaleza espiritual para poder hacer esta armonía de conocimiento. Entonces, somos receptivos en el campo de la susceptibilidad, somos receptivos a aspectos que vienen de afuera de nuestra materia y de nuestros sentidos, y también vienen de afuera de nuestro espíritu, que es el espíritu del Creador, o sea, todo lo que está afuera de esta esencia espiritual pertenece a Dios mismo, ¿no? Al Creador y a través de sus manifestaciones. Entonces, hay una especie de comparación en el campo de la psicología entre lo que es sensibilidad y lo que es susceptibilidad. Se entiende que sensibilidad es una capacidad, o sea que somos capaces, y esto es importante marcarlo, ¿no? Que sensibilidad somos capaces de percibir o experimentar sensaciones. Tenemos una capacidad para experimentar sensaciones, también para experimentar emociones, ¿no? O sea, si estamos frente a una persona y a veces preguntamos, ¿de qué estás alegre? ¿No? ¿O qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿No? Y sin que nos haya dicho nada. Entonces, esta es parte de nuestra sensibilidad. Esta sensibilidad pertenece a los estímulos que tenemos en una forma consciente y que dependen mucho de la agudeza de nuestros sentidos. Hay personas mucho más sensibles y otras personas menos sensibles. Por ejemplo, una persona, yo me imagino, una persona adinerada es casi insensible a las necesidades de una persona pobre. Entonces, una persona con buena salud es menos sensible a las necesidades de una persona enferma. Entonces, esta sensibilidad depende de la agudeza de nuestros sentidos y cuando estos sentidos están agudos, somos capaces de percibir de lo que está pasando en nuestro alrededor. Entonces, asimismo, hay sensibilidad espiritual. Somos sensibles a necesidades de amor, somos sensibles a necesidades de obediencia. Vemos que unos obedecen, otros no obedecen, y yo entro en el centro y digo, bueno, ¿y yo obedezco o no obedezco? ¿No? Entonces, tenemos esa agudeza de nuestros sentidos. Ahora bien, lo interesante es mirar que existe un término y que está en los escritos bahá'ís están ambos términos, sensibilidad y susceptibilidad, y lo vamos a ver adelante, ¿no? Pero estoy tratando de exponer lo que la psicología moderna o las neurociencias en particular están indicando, ¿no? Susceptibilidad son influencias externas que se manifiestan como una apertura y receptividad a diversas experiencias o expresiones, ¿no? Es decir, sensibilidad, tengo mis sentidos agudos, estoy sensible, pero susceptibilidad es que acepto recibir experiencias o expresiones, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, un niño acepta recibir experiencias de un invento,
Su profesor le está explicando acerca de la composición del chip del teléfono celular. Y el niño acepta recibir esta experiencia, entonces es susceptible a ser influido por esta experiencia. Entonces va a entender la experiencia del teléfono celular, le va a gustar y va a utilizarlo y lo va a utilizar con propiedad, entendiendo lo que le ha pasado o lo que le han explicado o lo que se ha expresado. En el otro lado miramos también que esta susceptibilidad se presenta cuando leemos los escritos sagrados, ¿no? De cualquier religión y los escritos sagrados de la fe Bahá'í. Entonces, ahí es que nosotros somos receptivos a experiencias o expresiones que están en los escritos sagrados, y esta influencia externa hace ser que nosotros nos abramos hacia los escritos, a la comprensión de los escritos, e incluso podamos actuar con base a la guía de estos escritos. Ahora, esto tiene su diferencia, si estamos hablando del ejemplo de los escritos sagrados, por ejemplo, tiene su diferencia con la agudeza de los sentidos, ¿no? Algunos, sin leer un libro, por ejemplo, sin abrir siquiera un libro, pueden sentir que ese libro es bueno hasta el momento que lo voy a abrir y voy a recibir la influencia. Entonces, en pocas palabras, la sensibilidad existe en los seres humanos, según indica la ciencia actual, en particular neurociencia, psicología, que tiene que ver con la agudeza de nuestros sentidos, y la susceptibilidad tiene que ver con aceptar, recibir experiencias o expresiones. Entonces, al mirar estos conceptos, nosotros podemos ver también que hay como una clasificación, o simplemente si pudiéramos clasificar estas susceptibilidades que tiene el ser humano, o sea, estas capacidades de recibir expresiones o experiencias y con ellas poder actuar o ser impactado por estas expresiones, entonces podríamos ver que en 3 áreas se pudieran percibir. Por ejemplo, en el área social hay susceptibilidades sociales, ¿no? Y podemos decir que son predisposiciones sensibles a las necesidades de otro, o sea que me va a afectar la necesidad de otro y yo voy a actuar. Entonces, ¿cómo actúo? Está dentro del círculo. Actúo con solidaridad, actúo con empatía, actúo con bondad, actúo con amor. Entonces, esa va a ser mi respuesta a el efecto de haber sido afectado por la sensibilidad o la susceptibilidad social. A la par de esto, necesito que mis sentidos estén sensibles, que tenga una agudeza en mis sentidos para poder entender la sensibilidad social, la susceptibilidad social. Entonces, también existe una susceptibilidad científica, ¿no? Que es la habilidad para usar o desarrollar el conocimiento científico. Entonces, voy a ser afectado por un experimento, por ejemplo, y cómo me va a afectar este experimento, cuán susceptible soy y cómo voy a actuar. Entonces, si soy susceptible, voy a ser impactado por un experimento científico y voy a desarrollar el criterio de investigar, el criterio de innovar, el criterio de mejorar, el criterio de divulgar. Entonces, y otros criterios más, ¿no? Estos son solamente algunos ejemplos que yo he tomado para poder yo mismo responderme a mis propias preguntas, ¿no? Entonces, tenemos en el otro lado el tema que lo he traído, que es el de la susceptibilidad espiritual. Entonces, la susceptibilidad espiritual nos permite, o recibimos el impacto de expresiones o de experiencias, recibimos el impacto detectando los sentimientos, las preocupaciones, las necesidades.
Entonces, ¿cómo actúo cuando tengo susceptibilidad espiritual? Actúo con comprensión, ¿no? Actúo con imaginación, actúo con destinación, proyecto un destino, actúo con cierta intuición. Y también puedo actuar dependiendo, me alegro, me afecta y tengo alegría y actúo con alabanza, ¿no? Entonces, todas estas actuaciones son el resultado de comprendernos que las susceptibilidades en los campos social, científico y espiritual permiten una respuesta a los problemas. Y voy a poner un ejemplo porque si entramos en mucha de esta teoría, que es una teoría que no está todavía totalmente construida, sino estamos tratando de entender entre la fe y lo que dice las neurociencias. Entonces, voy a poner un ejemplo que pudiese ser mucho más entendible. En una oportunidad en la comunidad persa, y esto está en Relatos de la vida de Abdu'l-Bahá, y iban a celebrar una fiesta de 19 días. El amigo que iba a celebrar la fiesta de 19 días, que le había tocado celebrar, no tenía la manera de comprar nada y poder presentar una bonita fiesta. Y él estaba muy preocupado todo el tiempo, ¿no? Él era sensible, ahora ya podemos comprender la sensibilidad. Él era sensible a querer hacerlo bien y que exista realmente una fiesta. Entonces, con esa sensibilidad, él se va al mercado y ofrece en venta su reloj, un reloj que el abuelo le había regalado, un reloj de oro, para poder conseguir el dinero para poder hacer la fiesta. Y le ofrecen cierta cantidad de dinero y lo vende. Él inmediatamente va y compra los artículos que quería para poder hacer su fiesta bonita y la hace bien. En el proceso, uno de los invitados a la fiesta, miembros de la comunidad de este amigo, decide ir a la fiesta del amigo, pero piensa, tiene sensibilidad, piensa y dice, quiero llevar al amigo algo, quizás voy a llevar unas galletas o quizás voy a llevar unas flores para la señora. Entonces, con esta sensibilidad, él va, y acuérdense que la actuación de sensibilidad es la solidaridad, la empatía, la bondad, el amor. Entonces, va a una tienda para mirar qué cosa podía comprar para quedar bien llevando a la fiesta. En esa tienda había de todo. Y de pronto mira que había un reloj. Entonces, ahí es donde entra la susceptibilidad. Compra el reloj, llega a la fiesta y lo entrega al amigo, sin saber que el amigo momentos antes había vendido el reloj. Entonces, y esta historia la cuenta Abdu'l-Bahá, ¿no? Y vende, compra el reloj, lleva al amigo a la fiesta y el amigo queda pues deslumbrado con el reloj que había vendido unas horas antes y que este amigo se lo trae y le digo, te he traído esto porque pensé, ¿no? Pensé que te hubiera gustado, ¿no? Entonces, ese pensé es la susceptibilidad de sentir, ¿no? Y mediante una experiencia, la compra de un reloj, ¿no? Él entrega el reloj al amigo y el amigo lo recibe con mucha felicidad, lógicamente, ¿no? Y después le cuenta la historia y es de esa manera que la historia queda para la posteridad y la relata Abdu'l-Bahá. Entonces, miramos que hay una gran cantidad de momentos de nuestra vida en que hacemos ciertas cosas con sensibilidad, ampliando nuestra sensibilidad, y otras veces para poder impactar con algo que nos inspira
y devolvemos con comprensión, imaginación, destinación, intuición. Un amigo me decía, otra pequeña historia, un amigo de Panamá me decía, ¿cuándo se construyó el sitio de la Casa Universal de Justicia? Yo pagué, dice, un escalón, una grada, un pedazo de mármol de la grada, porque dice, en ese momento el secretario nacional hizo cuotas y dijo, cada que ustedes vayan a hacer una donación, los que fuesen a hacer, sientan que estamos pagando una grada de mármol de la entrada del sitio de la casa. Y dice, yo tengo mi propia grada ahí, ¿no? Entonces, esa sensibilidad que nos permite que la susceptibilidad me genere un destino debido a la intuición que tengo, la imaginación que tengo y para el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, se dan en distintos grados las susceptibilidades que tenemos, tanto social, científica como espiritual, se dan en distintos niveles, distintos grados y distintas acciones que nosotros hacemos en cada momento de nuestra vida. Entonces, parece ser que todos tenemos sensibilidades, ¿no? Y Abdu'l-Bahá nos indica que sí. En esta cita dice, Dios, el Todopoderoso, ha creado a toda la humanidad del polvo de la tierra. Los ha formado a todos con los mismos elementos y como sus hijos, dotados todos con iguales sensibilidades. Él los mantiene, los protege y es bondadoso con todos. Entonces, parece ser que todos tenemos sensibilidades, o sea, todos tenemos esa agudeza de nuestro sentido, porque esa es una dotación que Dios nos ha dado, ¿no? El hecho de la susceptibilidad la vamos a ver muy pronto y nos va a mostrar esta diferencia que se va marcando conforme vamos mirando estas diapositivas. Luego tenemos un concepto que nos permite ver que estas sensibilidades y las susceptibilidades pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, pueden comenzar en algún momento pensamos y comienzan. Y ese es un despertar espiritual, ¿no? Cuando entramos en una susceptibilidad o en un campo de desarrollo de susceptibilidades espirituales. Y esto tampoco es que entro y después continúo, ¿no? Muchos continúan y muchos son intermitentes porque pues el mundo tiene muchas pruebas, entonces estas pruebas van apagando un poco nuestra agudeza de sentidos y también van apagando un poco el proceso de seguir una guía, de darnos ánimo con una expresión escrita y las susceptibilidades que tenemos en un principio, estas se van agotando hasta que se renuevan nuevamente. Entonces, ese es un ir y venir constante en la vida del ser humano. Entonces, la cita de Shoghi Effendi dice que la necesidad es muy grande por todo el mundo para que prevalezca y motive un verdadero despertar espiritual. O sea, hay una necesidad para que nuestros sentidos, nuestras sensibilidades y nuestras susceptibilidades crezcan hacia un desarrollo espiritual en la vida de la gente. Ninguna cantidad de procedimiento administrativo o adhesión a reglas pueden tomar el lugar de esta característica del alma. O sea que este despertar espiritual, esta espiritualidad de la que hablamos constantemente, ¿no? Está en nuestra alma. Y esta espiritualidad es, dice Abdu'l-Bahá Shoghi Effendi, es la esencia del hombre, ¿no? Es el porqué del ser humano, su alma racional. Entonces, nada que hagamos, que podemos pertenecer a un comité, podemos pertenecer a una asamblea, todos estos elementos
de características administrativas o adhesión a las reglas pueden tomar lugar de esta característica del alma, de despertar del espíritu, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta, porque posiblemente estamos pensando entonces cómo desarrollamos la susceptibilidad espiritual, ¿no? Y Abdu'l-Bahá en una publicación, está ahí el total de la publicación, dice que la más bendita condición es la oración y la súplica. Esto lo hemos escuchado en distintas citas, ¿no? Crea espiritualidad, atención plena y sentimientos celestiales. Engendra las susceptibilidades de una inteligencia más elevada. Entonces, podemos mirar que en aquella relación que hace Abdu'l-Bahá, que esta tarde no vamos a entrar en ese detalle, creo que en alguna oportunidad lo hemos hecho, de mente, alma y espíritu, ¿no? Pero aquella sensación de la inteligencia que pertenece al alma racional, ¿no? Es aquella que va a estar mucho más elevada, ya que va a engendrar la oración las susceptibilidades de esta inteligencia más elevada. O sea, va a hacer crecer nuestra inteligencia conforme aceptamos las susceptibilidades. Somos más susceptibles a los impactos que nosotros podemos causar, en el caso nuestro como bajáis, con las enseñanzas a cualquier persona. Entonces, desde este punto de vista podemos estar casi seguros que la oración nos permite esto, ¿no? Posiblemente la meditación también, ¿no? Pero estamos aquí simplemente leyendo la cita de Abdu'l-Bahá. Y ahora pasamos de las neurociencias y la psicología y algunas citas que hemos visto, pasamos a qué dice la educación, o sea, cómo este asunto de los sentimientos, cómo los trata la educación, ¿no? Es mucho más complejo el caso de poder enseñar esta parte en educación, ¿no? Y podríamos comenzar que la educación nos hace competentes, la educación nos da capacidades, o sea, podemos comenzar ahí. Y estas capacidades, ¿cómo se estructuran en la educación? Los educadores dicen estas tres cosas, se estructuran a partir de ser, conocer y hacer. Entonces, vamos desarrollando un mayor conocimiento a partir de ser, que es el saber conocer y el saber hacer. De estos tres saberes, saber ser, saber conocer y saber hacer. Ahora, la diferencia de estos tres es el saber hacer según la educación. El saber ser es las actitudes y valores, ¿no? Las virtudes que nosotros desarrollamos o enseñamos a los estudiantes, ya sea escolares, universitarios, enseñamos estas virtudes, estos valores, entonces les estamos formando su ser, ¿no? El saber ser. Y con los conceptos y teorías que también les enseñamos, ¿no? Les estamos enseñando el saber conocer, o sea, cómo aprender. Y luego el saber hacer, les enseñamos al desarrollar habilidades, procedimientos, técnicas, y hasta que se vuelven expertos. Entonces, en el proceso del saber ser, saber conocer, saber hacer, es un proceso que todo tipo de educación en este momento a nivel mundial están analizando cómo hacerlo, ¿no? Porque esta es una teoría y cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, estas habilidades, estos conceptos, estas actitudes y valores se encuentran en distintas etapas, porque enseñamos en primer grado
actitudes y valores, también algunos conceptos, y también desarrollan la habilidad de la escritura, de la lectoescritura, ¿no? Y así vamos avanzando en diferentes etapas, escenarios, universidad también inclusive. Todo ese procedimiento, según la educación, nos sirve para vencer desafíos, para solucionar problemas, para generar visión, para cubrir necesidades. Entonces, estamos hablando de una educación material en este campo que desarrolla nuestra competencia para la sobrevivencia en el mundo material, ¿no? Ahora, esto es lo que presenta la educación, pero también presenta la educación el concepto de sensibilidad y susceptibilidad, ¿no? Entonces, presenta el concepto de que la sensibilidad es esta agudeza que habla la neurociencias, que es la agudeza de nuestros sentimientos, y es una sensibilidad al conocimiento, o sea, somos sensibles, estamos agudos, y por eso es que la metodología en la educación tiene mucho que ver, ya que hay estudiantes que dicen, por ejemplo, a mí no me gustan las matemáticas, y no es asunto de gusto, es asunto de desarrollar sensibilidad para que te guste, ¿no? Entonces, la sensibilidad al conocimiento se puede desarrollar, dice la educación, mediante el estudio dirigido, el estímulo, la alabanza, la oportunidad, el acompañamiento, el afecto, la disciplina, la perseverancia, el seguimiento de la guía y el descubrimiento, entre muchos de los factores que se mencionan. Entonces, en este proceso entran las susceptibilidades, porque si un docente, un maestro está comprometido, va a crear un estudiante también comprometido, o sea, va a ser susceptible al compromiso, a seguir la guía. Entonces, por eso es que es tan importante el crear estos tutores que estén totalmente comprometidos con desarrollar, utilizar la sensibilidad del estudiante para desarrollar esta susceptibilidad que le afecte en manera positiva en su vida, porque esta afectación le va a permitir identificar, analizar, resolver problemas del contexto, como está marcado en rojo ahí, y le va a permitir subsistir en la vida, y no solo subsistir, sino también, como hemos dicho, que hay tres tipos de susceptibilidades: social, científica y espiritual. Le va a permitir llevarse bien con otros seres humanos, tener buenas relaciones, porque va a desarrollar la susceptibilidad social, y también va a poder gustar de las investigaciones y explorar y ser inclusive autodidacta. Y en el campo de la susceptibilidad espiritual le va a poder hacer entender a profundidad su responsabilidad de impactar el mundo con una visión de futuro. En el caso de la fe Bahá'í, con la visión del orden mundial, y lo va a tomar en serio para poder impactar la susceptibilidad, la sensibilidad de otros con la susceptibilidad que va a permitir el cambio en el mundo, ¿no? En el paradigma del mundo. Entonces, también hemos escuchado mucho, en particular en algunos mensajes del Centro Mundial, el término de desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, simplemente en esta diapositiva podemos mirar que al educar el saber ser, o sea, al educar en actitudes y valores, empezamos a desarrollar ciertas capacidades, pero que al combinarse con el saber conocer, con los conceptos y teorías, estas capacidades son mayores. Entonces nos podemos imaginar un colegio, una escuela que enseñe conceptos y teorías, ¿no?, sin tocar actitudes y valores. Sus capacidades son limitadas, ¿no? Entonces, cuando tocamos sus actitudes, valores, sus virtudes, cuando empezamos a enseñar esto, sus capacidades van creciendo muchísimo, hasta un punto que se vuelven habilidades. O sea, hay personas
de fácil comprensión y fácil convicción, ¿no? Dice algo, me convence, lo creo, lo sigo y sigo lo que me dice, investigo si es verdad lo que me dice y voy marchando hacia adelante. Entonces voy creando una competencia y esta competencia es la que me permite, al tener esa competencia, me permite generar la susceptibilidad para poder cambiar a otras personas, ¿no? Entonces, si bien la educación habla de la sensibilidad al conocimiento, habla de estos tres elementos que he mencionado constantemente y habla de desarrollar capacidades que con las habilidades, procedimientos y técnicas futuras que se siguen aprendiendo toda la vida, soy competente, voy desarrollando competencias, ¿no? Entonces, estas competencias me permiten ser más o menos susceptible de cualquier cosa que yo reciba, me impacte y pueda hacer cambios en mí mismo o yo pueda impactar y hacer cambios en los demás, ¿no? En el campo social, en el campo científico y en el campo espiritual. Ahora entramos en un tema que es un tema que cuando yo estaba presentando esto a un grupo de educadores y me preguntaron y me dijeron, ¿y esto tiene algo que ver con la fe? ¿No? O sea, las sensibilidades que tiene el ser humano en los campos social, científico, espiritual y las susceptibilidades para impactar, ¿no? O impactarme a través de expresiones que yo reciba a través de lecturas sagradas, por ejemplo. Entonces, tiene algo que ver con la fe. Entonces, miraremos, según Abdu'l-Bahá, que dice que hay tres clases de fe. La primera es la fe que viene dada en virtud de la tradición y el nacimiento. Y Abdu'l-Bahá hace un ejemplo muy claro que dice, por ejemplo, el hijo de padres musulmanes es musulmán. Entonces, tiene una fe musulmana, ¿no? Dice, esta creencia tradicional es débil. Entonces nos habla de una fe débil, que es la fe tradicional, ¿no? La segunda es la que procede del conocimiento y es la fe de la comprensión. Esta fe es buena, dice Abdu'l-Bahá, pero aún existe una tercera categoría de fe, la fe de la práctica. Esta fe es real. Entonces nos habla de tres fes, ¿no? Una fe de tradición, una fe de comprensión a través del conocimiento y una fe de prácticas, una fe de acción. Entonces, la fe más fuerte es la fe de acción, ¿no? Entonces, ahí yo traté de hacer esta gráfica para yo mismo poder entender mejor. Y ahí tenemos en el círculo verde grande, está el conocimiento de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Entre otras cosas, está todas las ciencias que sabemos y toda la religión que entendemos y sabemos. Está también la fe inmersa, la fe Bahá'í inmersa dentro de este conocimiento consciente, ¿no? Ahora, este conocimiento consciente nos permite hacer buenas obras. O sea, somos conscientes y hacemos buenas obras. Entonces, por fe se entiende, dice Abdu'l-Bahá, en primer lugar, conocimiento consciente y en segundo lugar, la práctica de buenas obras. Entonces, la fe tercera que indica Abdu'l-Bahá es una fe de acción, ¿no? Es una fe de hacer buenas obras. Entonces, también nos dice no contar con el auxilio del espíritu de fe. El espíritu humano se muestra incapaz de familiarizarse con los secretos divinos y las realidades celestiales. Y aquí es donde está la asociación con la sensibilidad y la susceptibilidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si no tenemos esta fe de acción, ¿no?, el espíritu humano no tiene la capacidad para familiarizarse con ciertos secretos que están en un plano metafísico, no están en el plano terrenal y material, ¿no? Y
aquellas realidades celestiales. Aunque tenemos un tope para poder entender las realidades celestiales, que es la manifestación, en este caso, los escritos de Baha'u'lláh y el Bab. Ahí está nuestro tope. Sin embargo, para poder entrar y llegar y penetrar mucho más allá de nuestra capacidad y acercarnos a este tope, ¿no? Y familiarizarnos con los secretos divinos y las realidades celestiales, nosotros tenemos esta necesidad de hacer buenas obras y de tener esta fe de acción. Entonces, la fe es como un camino para poder tener un acercamiento a las realidades celestiales, a los secretos divinos. Es como un camino que nos permite desarrollar, o sea, ser sensibles en primer lugar y desarrollar estas susceptibilidades que nos permiten a nosotros ser impactados e impactar a los demás. Aquí simplemente está una repetición para poder entender de todo lo que he explicado. Lo he tratado de graficar para yo mismo poder concretar mi propia comprensión. Y están aquí las tres clases de fe, ¿no? La tradición o creencia tradicional, que dice Abdul Baha que es débil, la del conocimiento, que es la de la comprensión, y la fe de la práctica, que es la fe real. Están marcados con 1, 2 y 3. Entonces, estas tres fes desarrollan, están impulsando entre ellas la susceptibilidad espiritual. Ahora, aquí puse un comentario. A veces tenemos comprensión, ¿no? Y no actuamos, porque a veces leemos un escrito cualquiera y no me inspira, lo entiendo más o menos y no actúo y lo paso, ¿no? Entonces, a veces tenemos esta comprensión y no actuamos, por lo que no tenemos la susceptibilidad espiritual en ese momento, en ese instante, ¿no? Otras veces actuamos por fe, ¿no? O sea, actuamos sin entender, sin tener el conocimiento y simplemente actuamos. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque tenemos la susceptibilidad espiritual. Entonces, cuando tenemos la susceptibilidad espiritual, actuamos. Este amigo de la fiesta de 19 días no sabía nada, no entendía nada y actuó porque tenía susceptibilidad espiritual, ¿no? Él sabía que quería llevarle un regalo, pero esas coincidencias que existen en los mundos celestiales, eso ya está en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ya está determinado en los mundos celestiales, está en los secretos divinos, ¿no? Entonces, él actúa simplemente. Y por eso es que escuchamos a muchos bahá'ís, yo he escuchado mucho y me llena de mucha inspiración el decir, no sé qué va a pasar conmigo, pero yo levanto mis manos para que Dios haga conmigo lo que quiera, ¿no? Y hay una oración, ¿no? Una oración que marca esto que rústicamente estoy expresando, ¿no? Dice, oh Dios, refresca y alegra mi espíritu, purifica mi corazón, ilumina mis poderes, ¿no? Ilumina mis poderes. Pero después dice, dejo todos mis asuntos en tus manos. Tú eres mi guía y mi refugio. Entonces ponemos fe, ¿no? Y tenemos susceptibilidad espiritual y estamos pidiendo por tener mucha más susceptibilidad espiritual, ¿no? Ilumina mis poderes. ¿Qué otros poderes tenemos que no sabemos, ¿no? Pero estamos pidiendo ser iluminados para poder entrar en contacto con otras realidades espirituales que en momentos nos ofuscan y no nos dejan los asuntos de sobrevivencia y materia poder entrar hacia penetrar estos mundos espirituales nombrados, ¿no? Entonces, la fe definitivamente lo que hace en nosotros es nos da ciertos poderes, ¿no? Ilumina mis poderes, ¿no? Y dice Abdul Baha, y ahora os doy un mandamiento que será un convenio entre vosotros y yo, que tengan fe,
que vuestra fe sea firme como una roca, que ninguna tormenta pueda mover, que nada pueda turbar y que soporte todas las pruebas hasta el final. Según vuestra fe, así serán vuestros poderes y bendiciones. Esta es la balanza, esta es la balanza, esta es la balanza. Entonces, esta es una cita bastante conocida por esta repetición de la balanza, ¿no? Que según el desarrollo de nuestros poderes es según nuestra fe, y si vamos a los tres tipos de fe, es la actuación que tenemos de la fe, aunque dice, es muy buena la fe de conocimiento y comprensión, ¿no? Porque nos hace entender, pero la fe de actuación es la fe real, dice Abdul Baha. Entonces, según nuestra actuación, están nuestros poderes y también están bendiciones. Ahora voy a entrar en un tema todavía mucho más místico, ¿no? Que este es un tema muy especial, muy especial. Tuve que entrar porque he mencionado un par de cosas alrededor. Hay esta tabla que se llama tabla del árbol de la sidra, el Sadratul Muntaha, ¿no? Que simboliza las bendiciones espirituales hacia el Señor y también la ira divina a quienes abusaban del consumo de la sidra. O sea, el árbol de la sidra es el que produce la sidra, ¿no? Voy a explicar también esta parte que es muy interesante, ¿no? Este árbol en los escritos sagrados, desde el Corán, se menciona como aquel árbol que marca el límite junto al árbol del loto en su extremo, ¿no? En los escritos de Baha'u'lláh hay una gran cantidad, desde el Kitab y Aqdas, desde la tabla de Ahmad, y gran cantidad de escritos que mencionan el sagrado árbol del loto. Entonces, podemos mirar, está el libro y también está la referencia del Corán, y podemos mirar que este árbol de sidra produce mucho conocimiento, ¿no? O sea, el máximo del conocimiento existente está en el árbol de sidra, lo que quiere decir que Dios mismo ejemplifica como un árbol aquel extremo del conocimiento que nos permite a nosotros recibir a través de su mensajero. Ok, entonces, si miramos desde ese punto de vista, hay personas que toman el conocimiento y se envilecen con el conocimiento, ¿no? Y estos, como dice el Corán mismo, estos reciben la ira divina, y ese es el fanatismo. Esto está expresado como el extremo del conocimiento y puesto en acción, que no existe más conocimiento que aquel conocimiento que está ahí, como yo lo entiendo. Entonces, eso empieza a crear un fanatismo, pese a que es un conocimiento que tiene un límite y que falta a nosotros el sagrado árbol del loto en su extremo. O sea que junto con este árbol está el sagrado árbol del loto. El sagrado árbol del loto, también según el Corán, es aquel árbol más allá del cual no se puede pasar. O sea que el máximo del conocimiento está en la santidad del conocimiento, que es el símbolo de la manifestación de Dios. Y esto está, según Shoghi Effendi, la primera cita está en el Corán 53, 8, 18, ¿no? El árbol del loto, el árbol más allá del cual no se puede pasar, y Shoghi Effendi explica que es un símbolo de la manifestación de Dios, ¿no? Entonces se simboliza la manifestación de Dios como aquel gran conocimiento existente más allá del cual nosotros no podemos pasar. Entonces, dice la epístola del Hijo del Lobo y también el Kitab y Aqdas, ¿no? Dice, por lo tanto, es la más sublime esencia de Dios, el árbol de la bienaventuranza,
el árbol del loto, más allá del cual no hay paso, el jardín del reposo. Entonces, ese norte que nos da el sagrado árbol del loto es el norte hacia el cual nos lleva la sensibilidad de nuestra alma y la susceptibilidad de nuestra razón, ¿no? Vamos razonando y vamos mirando que hacia ese punto tenemos que llegar en esta vida y hacia ese punto vamos a llegar en la otra. Hasta dónde lleguemos, yo por eso diseñé una escalera ahí, porque algunos llegamos a unos peldaños, otros llegan a otros peldaños superiores y otros mucho más cerca. Me imagino los mártires entran a peldaños mucho más cerca del sagrado árbol del loto o de este Sadratul Muntaha. Entonces, esto nos hace mirar que este sagrado árbol del loto es el final de nuestras acciones, el final de nuestra fe, de nuestros actos, que está basado en el final del conocimiento que quisiéramos tener y que está basado también en el desarrollo de nuestra sensibilidad y estas susceptibilidades que vamos aprovechándolas para entrar en planos de conocimiento y actuación cada vez mayores. Entonces, hay un desarrollo de susceptibilidades para cualquier ser humano, ¿no? Y esta otra cita de Abdu'l-Bahá dice, el hombre posee dos clases de sensibilidades, ¿no? Las emociones naturales, las cuales son como el polvo en el espejo, y las sensibilidades espirituales, las cuales son características misericordiosas y celestiales. O sea que esta sensibilidad espiritual es una misericordia de Dios para aquellos que la reciben y la aceptan y actúan con ella. Entonces, simplemente aquí, haciendo la relación con las explicaciones anteriores, la cita que dice Abdu'l-Bahá de el hombre posee dos clases de sensibilidades, las emociones naturales, o sea, una emoción natural es una que está dentro del campo social y también dentro del campo científico. Y una emoción espiritual está dentro del campo espiritual. Entonces, estas sensibilidades espirituales son las características misericordiosas y celestiales. El conocimiento, la actuación, nos producen cierta emoción. Esta emoción desarrolla nuestra sensibilidad y esta sensibilidad nos va llevando a planos de conocimiento y comprensión a desarrollar susceptibilidades que impacten nuestra vida y la vida de los demás. Entonces, si miramos nuevamente lo que hemos mencionado anteriormente, que la oración engendra las susceptibilidades de una inteligencia más elevada. Y ahora lo asociamos, sabemos que las susceptibilidades son social, espiritual y científica, según indica las neurociencias. Y miramos que según indica Abdu'l-Bahá, la fe tiene tres clases, que es la de tradición, la fe práctica, que es la real y verdadera, y la fe del conocimiento. Y también comprendemos que nos dice Abdu'l-Bahá que la luz del intelecto nace de la luz divina. Entonces miramos aquel sagrado árbol del loto, que es parte de lo que nosotros tenemos de luz divina, de nuestro intelecto, y hacemos crecer este intelecto, esta luz divina la hacemos crecer, la vamos comprendiendo a través de la fe práctica, a través de el conocimiento y la práctica del conocimiento, gracias a este mecanismo de sensibilidad y susceptibilidad que nos va llevando, sensibilidad a aceptar y susceptibilidad a ser impactados nosotros mismos e impactar a otros. Y esto nos permite el avance hacia esa luz divina que es, como mencioné, el sagrado árbol del loto. Ahora bien, voy a entrar aquí para terminar en una parte que todavía es mucho más fuerte el comprender. Y en el libro de respuestas a unas preguntas, Abdu'l-Bahá explica
sobre el arco del descenso y el arco del ascenso. He diseñado estos dos conos encontrados y he puesto en rojo un arco para yo mismo comprender. ¿Cómo puedo entender esto del arco del descenso y del ascenso? ¿Y cómo relaciono con el sagrado árbol del loto? ¿Y cómo relaciono con la fe y la susceptibilidad? O sea, es todo un mundo para ver si me acerco a la comprensión. Entonces, el arco del ascenso es aquel arco que me permite alcanzar la perfección. Y por eso desarrollé un cono, porque voy hacia la punta de la perfección con este arco de ascenso. Y ustedes ven cómo la figura se va moviendo, la de abajo, cuando se crea ese arco en rojo, ahora se crea y va ascendiendo hacia arriba, ¿no? Entonces, hay un progreso en el arco del ascenso y son los grados espirituales distintos. Pero esto tiene un límite. El límite es el máximo progreso, que está la línea roja marcada con una flecha, ya que Abdu'l-Bahá indica en este libro, y donde habla del arco del ascenso y del descenso, que la condición del hombre se encuentra al final del arco del descenso y comienzo del arco del ascenso. Entonces, el arco del descenso, que es el arco de arriba, está en rojo también, al final se encuentra el ser humano, ¿no? Al final del arco del descenso. Y al comienzo del arco del ascenso, ¿no? Ahora bien, los mundos materiales terminan al final del arco del descenso. Esto también dice Abdu'l-Bahá, ¿no? Al final del arco del ascenso terminan, del arco del descenso, perdón, del arco del descenso, al final terminan los mundos materiales. Entonces, si abandonamos la materialidad por total, o sea que nos morimos y ya no tenemos el cuerpo, entonces se toca el borde de la comprensión espiritual. Y por eso al morirnos entendemos inmediatamente otro grado de comprensión. Entonces, nuestro avance del arco del ascenso para alcanzar la perfección está a través de la oración, la fe, porque van creando oración y fe, van creando este ascenso a grados espirituales y van desarrollando nuestra susceptibilidad espiritual, van desarrollando nuestras sensibilidades y nos van haciendo penetrar cada vez a un punto mayor. Nótese también que el arco del descenso que está arriba, ¿no? Este es un arco que no termina, el cono no termina porque es infinito, ¿no? Este arco de descenso es infinito, crece, ¿no? Muchas veces yo he pensado que podía Abdu'l-Bahá haber dicho al revés, el arco del descenso porque baja y el arco del ascenso porque sube, ¿no? Pero en realidad es muy correcto lo que menciona porque habla de un arco, ¿no? De esa línea roja que se va abriendo hacia el infinito del conocimiento. Entonces, hay otra cita de Abdu'l-Bahá que nos habla de el mundo metafísico, ¿no? Y nos dice, él, hablando del educador, nos dice, él además debe impartir la educación espiritual para que la inteligencia y la comprensión puedan penetrar al mundo metafísico. El mundo metafísico no es el mundo de la materia, es el mundo que está por encima de la materia, pero es el mundo que está delante de el sagrado árbol del loto, del gran conocimiento, está muy por delante
iniciamos un proceso de comprender pequeñas cosas del mundo espiritual, pequeñas cosas de los secretos divinos y pequeñas cosas del mundo metafísico, ¿no? Entonces, la educación espiritual nos permite esto. Por eso es que Abdu'l-Bahá dice que la verdadera educación es la educación espiritual, ¿no? En aquella cita donde habla de la educación universal, tiene tres elementos: una material, una espiritual y una intelectual. Entonces, pero la verdadera educación es la educación espiritual, dice allí en esa cita, porque nos hace penetrar al mundo metafísico. Al penetrar al mundo metafísico, y está aquí escrito, beneficiarse mediante la brisa del Espíritu Santo y establecer relación con el concurso supremo. Entonces, qué belleza de fórmula para poder comprender que este proceso nos permite comprender otros elementos y nos permite en momentos, porque yo entiendo que esto no es constante, sino es en momentos, penetrar al mundo metafísico y entrar en sentir la brisa del Espíritu Santo y establecer relación con el concurso supremo, ¿no? Entonces, miramos que todo esto está muy asociado con el arco del ascenso y el arco del descenso, ya que el arco del descenso pertenece al mundo infinito. Es un mundo metafísico que es un mundo espiritual y es infinito. El mundo material es el arco del ascenso al cual nosotros estamos llamados a crecer en grados espirituales poco a poco hasta el momento de nuestra muerte. Entonces, este es un mundo finito. Entonces, repitiendo simplemente para poder comprender, la sensibilidad se nos da en la mente humana, ¿no? La sensibilidad, somos sensibles, porque dice Abdu'l-Bahá, la agudeza de nuestros sentidos nos crea sensibilidades para todos. O sea, todos tenemos iguales sensibilidades, pero entonces, ¿por qué unos son más sensibles que otros? ¿No? Porque actúan, porque tienen fe. Entonces, los que tienen fe y actúan tienen una acción de susceptibilidad, porque con esta acción de su fe causan impacto en ellos mismos al actuar y causan un impacto en los demás. Y en el momento de actuar y ser susceptibles, empezamos a hacer crecer nuestra inteligencia, como dijo Abdu'l-Bahá en la cita correspondiente, nuestra inteligencia a través de las susceptibilidades espirituales, nuestra inteligencia es más elevada. Entonces, estando vivos, podemos tener un grado mayor de inteligencia siempre y cuando actuemos y siempre y cuando nuestras susceptibilidades a través de la acción vayan desarrollándose por la sensibilidad. Ahora, esta sensibilidad se amplía con la educación, ¿no? Entonces, y como dijimos, la educación espiritual, como dijo Abdu'l-Bahá, es la verdadera educación y se amplía también con la oración y se amplía también con la fe. Y la fe de conocimiento, que es una fe de entendimiento, es una buena fe, dice Abdu'l-Bahá, pero la real fe es la fe de la actuación, ¿no? Y esta es la que nos lleva a esta inteligencia más elevada. Voy a terminar con esta cita que dice: el alma descubre las realidades de las cosas, comprende las particularidades de los seres y penetra en los misterios de la existencia. O sea, todo esto que hemos visto pertenece al alma y por esa razón le he puesto el identificador de místico. Esta es una cosa mística, ¿no? Y muchas gracias a ustedes, amigos, y pido disculpas si no me he dejado comprender bien, y posiblemente ustedes puedan complementar esto con otros pensamientos o simplemente comentarlo, ¿no?
Muchas gracias, don Oscar. Un aplauso. Queridos amigos, como don Oscar dijo, se abren los micrófonos para consultas, aportes. Tiene que volver otra vez únicamente, porque ahora estamos peor que en el principio. Yo no entiendo la susceptibilidad. Encima que entré tarde. Así me pasó a mí. Queridos amigos, ¿tienen alguna consulta, una pregunta, un comentario? Querido Manuel. Ya que nadie levanta la mano. Muchas gracias, Óscar. Esclarecedoras han sido muchísimas. Ahora, que has abierto un montón de mundos ahí, han sido tremendos, tremendos, pero esclarecedoras. Yo por lo menos tengo que agradecerte un montón, porque cuando se trata de explicar estos temas, sí son a veces necesarios esos ejemplos que has colocado. Y cuando uno se hace una pregunta, sobre todo cuando está tocando sobre la mística y la fe y eso que has proyectado perfectamente sobre las obras y con ejemplos de lo que dice Abdu'l-Bahá, sí es necesario cuando la persona que lo está explicando, el otro que lo está escuchando, necesita a veces de esos ejemplos para que sea esclarecedor lo que estás dando. Entonces yo por eso le agradezco muchísimo, o te agradezco muchísimo, el que hayas hecho todos esos ejemplos porque han sido muy esclarecedores. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Manuel, a ti por siempre tus comentarios de aliento, porque verdaderamente es peso pesado este tema. A ti muchas gracias. Y de todas maneras, ¿qué pensabas sobre la mística? Es que has utilizado como es que es una palabra, susceptibilidad, la susceptibilidad de la espiritualidad. Pero la mística, ¿por qué has colocado la mística de la susceptibilidad? ¿Qué entiendes por mística? A mí me gustaría que me explicaras en poquitos minutos qué entiendes tú por mística. Es muy importante para mí que me digas qué entiendes por mística. Me gustaría, con mucho gusto, me gustaría que si algunos amigos quisieran dar su opinión al respecto y después yo doy la opinión, ¿sí? ¿Cuál? Tienes la... No, pero, perdón, ¿Ah? don Oscar Bien. quiere la Sí, opinión sobre la susceptibilidad, don Oscar. sí. Sí, Manuel está preguntando sobre cuál sería la comprensión de mística, ¿no? Bueno, la comprensión, ¿se me escucha? Sí, Perfectamente. Sí. Y más tú que oyes bien, Manuel. La mística es una definición que no está bien definida por los teólogos ni los místicos. En la fe Bahá'í, Shoghi Effendi dio con el resultado de su elocuente convicción de que la mística es la unión del hombre con Dios. Pero en general, girando sobre la palabra mística, han escrito teólogos, poetas, filósofos, y nunca han dado con la llave para abrir ese misterio. Es una experiencia personal la mística. Todos los que estamos aquí hemos tenido en algún momento un ejemplo del misticismo en nuestro ser interior. Todos, en algún momento de nuestra vida. La mística es una cuestión personal entre el individuo y Dios. Y quería hablar sobre la educación que mencionaste, Óscar, si me lo permites.
Abdul-Baha dice que un niño analfabeto sin conocimiento de literatura ni matemáticas, un auténtico chico analfabeto que no ha estudiado nunca, y otro que es el saber de todas las matemáticas, la filosofía y las letras, pero es un mal educado. Abdul-Baha dice que yo prefiero al analfabeto. Bueno, muchísimas gracias, Joab. Bueno, la palabra místico o mística tiene que ver con misterio, ¿no? Un misterio y tiene que ver con algo que no es respondido por la razón. Entonces, la mística de la susceptibilidad espiritual es que, aunque he podido explicar algunos elementos, pero todavía todo ello está en el plano metafísico al cual no he podido llegar. Entonces, está fuera de la razón. A donde he podido llegar y lo tengo con cierta claridad, es que el sagrado árbol del loto es el punto más allá del cual no hay otro lugar, ¿no? En el conocimiento. Entonces, el penetrar o acercarse al sagrado árbol del loto es místico, o sea, no está en mi razón. ¿Cómo es que yo puedo acercarme, ¿no? Sé que la oración, la fe, el comportamiento, el seguir toda la normativa bahá'í me hace acercar, pero ¿cuánto me acerco? O sea que como no hay una medida en esa parte, yo mismo entiendo que tengo que tener la fe total de comprender que me está llevando todo el proceso para bien a acercarme, pero no sé cuándo me voy a acercar. Posiblemente si muero, todavía no me acerque, ¿no? A esa luz refulgente que según Shoyi Effendi es Baha'u'lláh, ¿no? Y su conocimiento y su vida y su obra y todo lo que todo su legado, ¿no? Eso es lo que más o menos entiendo. No sé si Manuel pudiese complementar con otro pensamiento, ¿no? No, entre los dos también lo que ha dicho Fuad, que es comprensible lo que acabas de decir, es que siempre estamos, cuando hablamos de la mística, pues nosotros que venimos del mundo católico, cristiano o cualquier otro que venga de otro tipo de confesión, siempre ha escuchado sobre la mística. Ah, esa persona es muy mística, esa persona ha tenido una teofanía, esa persona ha tenido un acercamiento o a Dios directamente, él lo siente y de hecho pues tenemos ese conocimiento por parte de los sufís que ellos mismos traspasan lo que es el propio, el llevar a cabo las reglas y pasar por encima de una manifestación de Dios porque consideran que esa cercanía que tienen a Dios les hace estar en un estadio superior a una manifestación de Dios. Y ellos lo consideran que es una mística. Y como bien ha dicho Fuad, esa no es la mística de la cual nosotros creemos. Entonces, claro, lo de la mística, pues siempre, esa palabra siempre lleva, dependiendo a qué personas se les trate de explicar, pues es algo confusa, es algo confusa. Entonces, simplemente era, pues que bien lo has explicado y que te lo agradezco, ¿no? Simplemente era clarificar o entrar algo en ese tema, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ambos comentarios hacen un
complemento que amplía un poco nuestra comprensión. Seguimos en España, fa por fa. Ah, y después nos vamos a Bolivia, David Aguilar. Daniel Aguilar. Bajar la mano. Querido Fuad, No, Alá, voy a bajar la mano. Ah, ya. Sí, Daniel. bueno, quería contextualizar un poco con las citas de las palabras de sabiduría de Bahá'u'lláh, que dice que la esencia de la fe es ser parco en palabras y abundante en hechos. Y hay otra cita también que leí de Abdul Bahá, de que el trono del trono de la fe es la razón. En este contexto de comprender la parte de la metafísica que está señalando don Oscar, quería preguntar esta parte de la aparente división entre fe y razón, ¿qué de verdad encierra? Porque claramente yo entiendo de que no hay una separación real en este contexto de la fe y la razón, o la mística de la fe, pero con la razón. Entonces, en ese sentido es mi inquietud, don Oscar. ¿Cómo es esta cuestión de poder entenderlo en este sentido de la armonía esencial entre fe y razón? Gracias. Bueno, no sé si hay otro amigo que quiera opinar, que tengo alguna respuesta. Si nos basamos en la explicación de Abdul Bahá de mente, alma y espíritu, el espíritu del ser humano está descontado, ¿no? O sea que en realidad son dos cosas, ¿no? Claras, porque el espíritu es su mente racional, ¿no? O sea, y como dice Abdul Bahá, su alma racional. Que la mente es la que le da el pensamiento, entonces tenemos dos elementos, ¿no? El espíritu es su naturaleza, ¿no? Es su naturaleza. Hay naturaleza mineral, hay naturaleza vegetal, entonces cada uno tiene un espíritu, ¿no? Mineral la combinación, vegetal el crecimiento, animal el movimiento y el ser humano su alma racional, ¿no? Entonces, ahora, esta alma racional tiene una mente que es su inteligencia y que esta inteligencia tiene, con educación, adquiere un conocimiento. Entonces, ahora sí entramos en fe. Ese conocimiento es de tres tipos, ¿no? Esa fe es de tres tipos, ¿no? Una fe es tradicional, que es lo que los padres tienen como fe y los hijos heredan. Y la otra fe es de conocimiento, o sea que le llevan a conocimiento y esta es una buena fe. Sin embargo, la fe real es la fe de acción. Entonces, uno actúa con el cuerpo, con la inteligencia y basado en su raciocinio. O sea que no hay una separación tajante, así lo entiendo yo. No hay una separación entre, ok, aquí está el alma racional y aquí está la mente y aquí está la fe, ¿no? O sea, todo es un conjunto integral que nos permite actuar, ¿no? Nos permite desarrollar obras basado en el conocimiento, ¿no? Lo que desconocemos es muy difícil actuar desconociendo, ¿no? Pero cuando conocemos nos inspiramos, nos motivamos y empezamos a actuar. No sé, hasta ahí yo comprendo, no sé si los amigos pueden complementar la comprensión entre la relación fe y razón.
Y Daniel, no sé si me he dejado entender o he complicado más la existencia. Solamente una aclaración de que hay una cita de Abdul Bahá precisamente en contestación a unas preguntas donde señala el hombre que no tiene la capacidad racional o intelectual no puede compenetrarse a los misterios de la metafísica. Por lo tanto, también señala el hombre que no medita tampoco puede llamarse hombre. Entonces son cuestiones que estaba reflexionando y inquietándome en mi alma, por eso que hice esa pregunta. Gracias. Sí, gracias, Daniel. El tema de la meditación también es un tema muy especial que está ciertamente asociado con la sensibilidad. Tanto oración como meditación desarrollan mucho la sensibilidad del alma. Uno se vuelve más sensible a ciertas cosas. Como siempre tocamos la comparación con las ciencias, por ejemplo, las neurociencias están utilizando un tema que sí llama la atención a cualquiera excepto a los bajáis, porque los bajáis podemos decir, pero eso yo sabía desde hace tiempo, ¿no? Están utilizando el tema de mindfulness, que quiere decir atención plena, ¿no? Y que en pocas palabras quiere decir casi como meditar, pero ellos lo están llevando al aula de clases en educación para mostrar que un estudiante con una atención plena puede captar y entender más, ¿no? Y, y si nosotros lo llevamos a retirados en nuestro lecho en la noche y meditamos, entonces, y meditamos sobre un tema de los escritos sagrados, por ejemplo, con mucha seguridad vamos a comprender más, ¿no? Porque estamos en el mindfulness de nuestro momento, estamos concentrados y vamos a poder, y esa concentración, yo creo que lo mencioné, nos hace sensibles, somos más sensibles al conocimiento y podemos captar todavía mucho más que leyendo los escritos, por ejemplo, en un supermercado y vamos a ver si yo puedo explicar esto a alguien, pero estoy lleno de música y ruido, entonces no tengo la concentración que tengo retirado en mi lecho, ¿no? Entonces, ahí es donde entran grados de sensibilidad que me permiten avanzar sobre las susceptibilidades de impacto, ¿no? Soy impactado yo y puedo impactar a los demás. Gracias, don Oscar. Quisiera a ver si puede participar Michael. Mike, no es Michael, es Mike. 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 ¿Puede participar? No, parece que no. ¿Tú lo ves que no? Alfredo Mateo. Sí, aquí estoy. Gusto, señor Te, Torres. te moviste. Sí, sí, aquí estoy. Una pregunta para el señor Torres. Eh, eh, en primer lugar, tengo que hacer una hincapié en que es desconocido esta temática para mí, lo cual me ha encantado porque todo lo que uno encuentra que desconoce, se le abre un mundo de pensamientos y de preguntas. Y qué relación tiene, según los escritos Bahá'í, los sentidos interiores en este desarrollo de la subjetividad espiritual? Quería saber si me podía ampliar eso o si es una temática muy extensa que no da como para acotarla y bueno, invitarlo para la próxima sección
la próxima reunión para que nos hable de los sentidos interiores, pero siempre he querido eh, saber si los sentidos interiores para el aprendizaje o para el desarrollo espiritual van en sucesión unos con otros o si en algún momento van juntos. No sé si me sé explicar bien lo que, lo que estoy, cómo lo estoy formulando la pregunta. Los sentidos interiores. Nosotros tenemos sentidos exteriores, externos, físicos, tacto, gusto, pero también habla Bahá'u'lláh, los escritos hay, de los sentidos internos, ¿no? Sentidos espirituales. Quería saber si uno va en función de que se desarrolla un sentido, se pasa al otro, así como se pasan por valles, o si están todos entremezclados. O sea, más o menos la pregunta para el señor Torres, no sé si me comprendió. Sí, completamente. Podemos partir de que Abdu'l-Bahá, en el libro de contestación a las preguntas, él menciona que hay dos tipos de sentidos, ¿no? Los sentidos externos y los sentidos internos. Los sentidos externos, pues conocemos, vista, oída, tacto, etcétera, y los sentidos internos, él comienza con imaginación, pensamiento. Todo esto está en un conjunto que es nuestra naturaleza, ¿no? O sea que, aunque Abdu'l-Bahá nos dice, pero no hay un vestigio científico o una mayor explicación de él en poder mirar como clasificado, ¿no? Simplemente tenemos que entender que Abdu'l-Bahá nos dice, y nos dice después la cita que nosotros hemos leído esta tarde, que todos estamos dotados con poderes, ¿no? Y todos estamos dotados con sensibilidades. O sea, en estas dos citas nos indican eso. Ahora bien, la clasificación de nuestros poderes no existe, ¿no? O sea, no hay. En ningún libro dice, usted tiene que hacer esto o hacer aquello, ¿no? Sin embargo, hay muestras de que aquel que tiene mejores pensamientos puede tener mejor imaginación, por ejemplo, ¿no? Y puede ser más creativo, ¿no? Entonces, esto dice la ciencia, ¿no? Pero lo que dicen los escritos bahá'ís es que la educación lo es todo, ¿no? O sea que para desarrollar ese pensamiento, para desarrollar esa imaginación, la educación es todo, ¿no? Y dice, el hombre es como una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y hacer que la humanidad se beneficie de ellos, ¿no? O sea que solamente la educación. Entonces, y volvemos a la otra cita que repetí un par de veces, que la verdadera educación, según Abdu'l-Bahá, es la educación espiritual. Entonces, al educar espiritualmente a un individuo, le podemos hacer revelar sus tesoros, lo que quiere decir que sus poderes internos van a mejorar y va a poder controlar los poderes externos, porque ese es otro. Cuando los poderes internos están desarrollados, hay control de los poderes externos. Por ejemplo, Bahá'u'lláh dice que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, lo que vemos nos afecta internamente, ¿no? Y así podemos ir asociando esta cita con los oídos, el tacto, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros poderes externos, nuestros sentidos externos, nos permiten nutrir de cierta manera mi alma. Ahora bien, puedo nutrir mal el alma, ¿no? O sea, puedo nutrir mal, puedo ver mal y nutrirla mal, ¿no? Puedo ver pornografía y nutrirla mal el alma, ¿no? Pero ahí es donde está la verdadera educación, es la educación espiritual. Entonces, una educación espiritual es como un freno a los poderes externos mal utilizados. Entonces, cuando abro mis ojos para ver una película pornográfica, mi alma me va a decir no. ¿Por qué?
porque mi educación espiritual, mi pensamiento, mi imaginación son de características espirituales y me va a permitir el freno, ¿no? Entonces, por eso es que ambas cosas, internas y externas, ambos poderes están entrelazados, ¿no? Pero están en el marco, su desarrollo está en el marco de la educación espiritual. Y yo me siento muy feliz en estos años, desde que la Casa de Justicia empezó a crear el instituto, porque el instituto lo lleva desde al niño, lo lleva desde niveles bajitos hasta que nivel sexto, que termina su educación espiritual y comienza su educación de prejoven y joven. Y después entramos con los libros del 1 al 14 y nos lleva al ser adulto, nos lleva a la educación espiritual. Y hay un grado de transición que es entre el joven que termina el colegio y el joven que se va a ocultar en la universidad, porque se pierden nuestros jóvenes en la universidad, ¿no? Entonces se ha creado el Instituto de Prosperidad Global, el ISGP, que le llaman su sigla en inglés, para estos jóvenes, para que entiendan la importancia del mundo que les espera a ellos hasta que salgan profesionales. Entonces salen profesionales y ya se integran al instituto. Entre los libros que las asambleas promueven con mucha fuerza está el libro 8, que es el libro de la alianza. Entonces estamos mirando que qué bendición que la fe tiene toda esta academia espiritual en desarrollo, porque todavía no se ha terminado, eso está en desarrollo. Me llamó mucho la atención de que no hace mucho tiempo atrás vi el libro 1 en su tercera edición, o sea, tercera revisión, o sea que es un desarrollo, una adecuación constante. Y esto es una belleza, porque la única religión que podemos mirar que se ocupa del individuo en una forma sistemática, total, por edad, por grupo y por idioma y lengua y cultura, ¿no? Hay cambios en las historias culturales, en los libros, etcétera, ¿no? Todo esto. Y esto es justamente para la interacción de nuestros poderes internos y externos permita una fe sana y no una fe fanática. Muchas gracias, don Oscar, muy agradecido por este reencuentro, esta vez virtual. Te comento a los amigos que tuve la oportunidad de conocer su instituto y ver esos jóvenes y ver cómo lo aplica usted, es digno de replicarse, no solamente un elogio lo puede tener cualquiera, y no ser tan importante como es replicarse, y por supuesto como todo perfectible y mejorable. Pero realmente es una alegría muy grande, me, me abrió a las puertas a otro mundo, a otra visión de la fe, y bueno, estoy, como no tengo conocimiento pedagógico, me alegro de haber hecho una pregunta más o menos adecuada como para enriquecer y como para también compartir con los amigos. Esto más que Y si no me equivoco, querido Alfred, son tres poderes los internos, creo que mencioné dos. Mencioné imaginación, pensamiento primero, imaginación después y memoria, ¿no? Entonces, podemos ver que los cursos del instituto están pidiendo la memorización de citas. Y es muy importante porque los neurocientíficos están diciendo que el cúmulo de memorizaciones que el ser humano tiene le amplía la neuroplasticidad y le hace crecer la citoarquitectura de las células. Quiere decir que la formación de las células crece a través de la memoria y la plasticidad implica la transmisión de un lado a otro de las energías o la energía cerebral, ¿no?
y hace ser que el ser humano con la memorización pueda ser más creativo y pueda elevar también su nivel de comprensión. Entonces, miramos cómo Abdu'l-Bahá menciona que este es un poder, ¿no? Y cómo el instituto en la práctica pide la memorización. Entonces, lo que estamos viendo es que la creación de una comunidad en proceso, una comunidad mundial en proceso, cada vez lo podemos decir entre nosotros, lo podemos decir, pero quizás no es bueno ni siquiera comentarlo afuera, porque es una comunidad en constante crecimiento mental, espiritual y de conocimiento. Es una comunidad cada vez más inteligente. Entonces, esta comunidad, ¿qué le va a pasar en los próximos 100 años? Es obviamente que es una comunidad que va a poder hacer la mancomunidad mundial, va a poder establecer los diseños finales del orden mundial, ¿no? Va a poder seguir ese proceso, porque estamos apuntalando las bases con conocimiento espiritual. ¿Fue ahora? Sí, gracias. Don Oscar, en consonancia con lo que dijo anteriormente, me quedé con el pensamiento. Entonces me recordé una cita de Abdu'l-Bahá que dice lo siguiente. Cuando le preguntaron a Abdu'l-Bahá, ¿debemos dedicar mucho tiempo al estudio del conocimiento y la filosofía? Él respondió, todo debe hacerse de forma moderada. El exceso no es deseable. No vayáis a los extremos, incluso en el pensamiento. No podréis controlar vuestros pensamientos. Por lo tanto, una vez más, la respuesta radica en la moderación, el equilibrio, el crecimiento armonioso, la sabiduría, conocimiento, voluntad, acción, expresiones activas de las tres capacidades fundamentales del alma: conocer, amar y actuar. Es muy interesante eso que nos menciona, porque estuve leyendo un poco sobre la moderación y que es muy necesaria. A veces uno piensa que la moderación es la limitación del conocimiento, ¿no? O sea que, ok, no voy a conocer esto porque esto ya no está para mí. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no sé nada de medicina, ¿no? Entonces, pero quisiera conocer algo de medicina, pero me puedo limitar y decir, no voy a conocer esto de medicina porque dice la moderación, ¿no? Que no debo conocer, ya estoy suficiente, a mi edad esto es suficiente. Sin embargo, la misma cita que leyó tiene la explicación, que la moderación se consigue con la actuación. Sin la actuación no hay moderación, ¿no? Entonces, y Abdu'l-Bahá dice en el mismo lugar, me parece que dice que hay dos tipos de pensamiento, ¿no? Pensamiento que pertenece al mundo de pensamiento y pensamiento que se convierte en acción, ¿no? Entonces, de ahí es que él viene pensamiento, voluntad y acción como la fórmula mágica, ¿no? de moderación. Entonces, puedo conocer mucho, pero tengo que aplicarlo, ¿no? Porque conocer sin aplicar queda en el pensamiento y no se convierte en acción y no sirve para nada, ¿no? Entonces, es importante lo que usted leyó, porque creo que nos puede hacer reflexionar sobre esta fórmula tan expresada por muchos que inclusive no son bahá'ís, ¿no? Pero que les gusta que el conocimiento, la voluntad y la acción tienen esa secuencia que nos lleva hacia la moderación del conocimiento. Gracias. No, muchísimas gracias a usted. Qué bueno que trajo algo colateral
¿no? Es interesante porque este asunto de la voluntad también, ¿cómo hacemos que la gente tenga voluntad? O sea, tiene conocimiento, ¿no? Cree, ya sabe cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo hago para que la gente actúe, ¿no? ¿Y cómo hago yo mismo? Si tengo conocimiento, ¿cómo yo hago para actuar, ¿no? Entonces, ahí es donde entran otros elementos, porque es muy parecido, ese concepto muy parecido a la definición de fe, ¿no? Porque la fe tiene que ver con actuación. Entonces, ahí entra un poco el entorno, ¿no? Muchas veces el entorno me hace actuar, ¿no? Me crea la voluntad de actuar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué en la fe se dice que hay que alabar, ¿no? Es mejor alabar. ¿Por qué dice Abdul Baha, si una persona tiene una cualidad buena y 10 malas, pues alabe la buena, ¿no? Olvídese de las malas, de sus defectos, olvídese. Entonces, la razón es porque la alabanza me hace actuar, ¿no? La alabanza me crea una emoción, me crea una comprensión y con esta comprensión yo actúo, ¿no? Y por eso es que el paso del conocimiento hacia el entorno y hacia también el generar visión de futuro, ¿no? Me permite actuar. Hay una cita de Bahá'u'lláh que está en las tablas, no me acuerdo muy bien, pero dice que mucho depende de la sutileza de nuestra visión, ¿no? De nuestra actuación depende de la sutileza de nuestra visión, o sea, cuán sutiles somos en la visión, cómo podemos determinarla, entonces podemos actuar, ¿no? Porque nos animamos también, ¿no? Y queremos llegar a esa visión o queremos contribuir a esa visión, ¿no? Ahí también creo que es muy importante el conocimiento de mayor cantidad de gente sobre lo que es el orden mundial de Bahá'u'lláh, porque esa es la visión, ¿no? Entonces, si mucha más gente conoce, entiende cómo y entiende que no es una utopía, sino es una realidad, ¿no? Y que la estamos construyendo ya y estamos marchando hacia allá, entonces mucha más gente quiere sumarse a los esfuerzos que la comunidad Bahá'í está haciendo. Y para terminar la cita, que es corta, si me lo permitís, dice, vuelvo atrás, dice, el conocimiento armonioso en la moderación del equilibrio, el crecimiento, la sabiduría, el conocimiento, la voluntad y la acción, expresiones activas de las tres capacidades fundamentales del alma, conocer, amar y actuar. Son los tres factores indispensables para cualquier realización en la vida humana, afirma Abdul Baha. Deben ser desarrollados de manera armoniosa para que ninguno de ellos domine a los demás. Esto me llama mucho la atención. Esta es una de las conclusiones prácticas más importantes de nuestra búsqueda. Y sobre todo dice Abdul Baha que debemos oír del pensamiento de las sombras. Qué bonito, qué lindo, qué belleza. ¿No hay más intervenciones? ¿No hay aplausos? No sé. Le pregunto a todos, ¿aplaudimos? No, lo siento, Fuad. Manuel tiene la culpa. El único que está aplaudiendo, bien. No, lo que pasa es que ustedes están coludidos. Sí, Víctor, yo me tengo que retirar, entonces quiero aprovechar para agradecer
la participación de tantos amigos y también agradecer su paciencia, su atención, ¿no? A veces no me puedo expresar bien, como todos tenemos ciertos grados de dificultad, ¿no? Le pido disculpas, pero estoy a sus órdenes, ¿no? Estoy totalmente a sus órdenes en lo que pueda hacer. Y les agradezco esta tarde en particular por la paciencia que han tenido atendiendo esta charla, que creo que todos hemos agarrado un pedacito de ella para el futuro seguir investigando sobre temas tan especiales. Particularmente yo voy a investigar sobre el tema que dijo Manuel sobre el misticismo. Sí. Sí, me hizo pensar, no me sacudió. Ahora sí. Don Oscar, antes que tú vas, quiero agradecerte tanto, ¿no? Cada vez que tú tienes una presentación, yo siempre pienso, voy a aprender mucho. Entonces, cada presentación que tú hagas, yo aprendo mucho. Además, y creo que mi fe está creciendo. Así que no sé cómo agradecerte. Gracias a ti, David. Creo que inmerecida tu opinión para mí. Te quiero mucho, te extraño mucho. Y creo que eso hace que te expreses también de mí, ¿no? El hecho que también me extrañas si me quieres. Sí, un abrazo, querido David. Sí, muchas gracias, amigos, a todos. Estamos en cualquier momento y en particular quiero agradecer a Emma, a Víctor, que siempre nos prestan su valioso servicio en este canal y permiten que otros amigos también puedan hacer esto. Y creo que están haciendo una gran obra. Leí el otro día que llegaron a las 200 presentaciones. Esto creo que me parece que estamos cerca de los récord Guinness. Así que habría que averiguarlo. Muchas gracias y un abrazo con todo mi amor para todos. Muchísimas gracias. Tiene que volver. Yo quiero que vuelva. Muchas gracias, don Oscar. El material está a disposición de ustedes. Víctor graba y también las diapositivas, si ustedes quieren utilizarlas. En parte o total, yo las comparto con Víctor y Víctor. Para allá iba. Muy buena, gracias. Como dice David, nos llenamos de conocimiento con todo. Vamos, Manuel, a la cama. Oh, sí, pobre Manuel. Pobre Manuel. Por esa paciencia. Ahora mismo me voy a poner místico, no te preocupes. Profunda meditación, ¿eh? Meditación total. Después de la oración que hizo Fuad, se nota que no es español, ¿eh? No, Lois. Así no. El árabe que ha utilizado Fuad era muy español. ¿Ah, sí? Ah, vale. Qué tres, Dios mío, qué tres. Los tres mosqueteros. A ver, Juan, defiéndete. Lo que mi poco conocimiento humildemente del árabe me lo enseñó mi madre, que era una bahá'í erudita, en el Corán. Lo sabía de memoria. Lo memorizaba desde niña, a los 6 años lo memorizó. El abuelo la llevó a un colegio coránico y el sacerdote musulmán se resistía a que ella estuviera con los chicos a aprender el Corán. Le dijo, no, yo mujeres no quiero. Entonces mi abuelo tenía una panadería y le dijo, si la admites a ella, nunca te faltará el pan. Qué chantaje. Ay, Dios.
Entonces, ¿Sabes qué, don Oscar? Llegó a mi mente algo que Abdu'l Baha dijo, que una alma mirando dentro de uno mismo sabe que ha llegado a ser una fuente de bienestar y alegría para los demás. Ese es el más grande don. Así que tú tienes un grande don. De verdad. Siempre nos da no solamente conocimiento, pero alegría también. Gracias. gracias. Gracias, David, pero esa alegría comenzó con Manuel y Fuad, me parece, con el asunto de español. Pero también, Sí, ellos sí. también, pero mayormente a tú. Bueno, Y como realmente toda la gente que está en esta sala son ven, almas especiales y agradezco a todos por estar aquí con nosotros, aquí, con su presencia, ¿no? Igualmente. venga, que los españoles se encendieron la mecha y después se armó todo este barullo. Qué lindo. Bueno, queridos amigos, qué gusto de Bueno, verlos. hasta pronto, hasta otro Muchas día. gracias. Cuidaros. Chao, Ay, chao. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por Chao, todo. chao. Les amo mucho. Gracias. A todos. Muchas Gracias, gracias, Oscar. muchas gracias. Gracias. Adiós, David, cuídate mucho.